Mi esposa se burló, ya no necesito pretender amarte, después de recibir la herencia pediré el divorcio y encontraré a alguien que valga la pena. Pero luego, su abogado llamó en pánico 48 horas después. Toda esta pesadilla comenzó hace aproximadamente un año, cuando falleció mi abuelo. Tengo 31 años y he trabajado en la construcción desde los 18, empecé como obrero ganando $12 la hora y fui ascendiendo hasta dirigir mi propio pequeño equipo de contratistas, nada lujoso, pero hacemos un buen trabajo y gano un dinero decente, alrededor de $75,000 al año en una pequeña ciudad de Ohio, donde eso realmente rinde mucho. Soy dueño de mi casa, bueno, yo y el banco, conduzco un camión pagado y siempre he sido cuidadoso con el dinero. Estuve casado con Jessica durante 3 años, la conocí cuando tenía 26 y me casé con ella 2 años después. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental, parecía dulce y con los pies en la tierra, no una de esas mujeres de alto mantenimiento que esperan todo caro, al menos, eso es lo que pensaba. Mirando hacia atrás ahora, había señales de alerta que debería haber notado, pero cuando estás enamorado ignoras esas cosas, ¿sabes? Vaya si fui estúpido, así que, como decía, todo esto comenzó cuando mi abuelo murió el pasado febrero. El abuelo Joe era un tipo duro de la vieja escuela que había trabajado en las acerías durante 40 años antes de que cerraran, nunca ganó mucho dinero, pero era inteligente con lo que tenía, vivió en la misma casita durante 50 años. Nunca gastó dinero en nada que no necesitara. Mi papá siempre bromeaba con que el abuelo probablemente tenía más dinero de lo que dejaba ver, pero ninguno de nosotros lo creía realmente. El tipo conducía una camioneta Ford de 1995 hasta el día de su muerte y compraba su ropa en Walmart. No parecía alguien con una fortuna secreta, ¿sabes? Jessica había estado rara durante toda la enfermedad del abuelo, como que vino al funeral y todo, pero no paraba de hacer preguntas extrañas sobre sus finanzas. Tenía ahorros, ¿y qué hay del seguro de vida? ¿Crees que podría haber algo valioso en su casa? Pensé que solo estaba tratando de ayudarme a pensar en cosas prácticas, pero mirando hacia atrás, sí. Estaba buscando información. La lectura del testamento se suponía que era solo una formalidad. La casa del abuelo probablemente iría a mi papá. Tal vez habría unos miles para repartir entre los nietos. Jessica insistió en venir para darme apoyo moral, lo que debería haber sido mi primera pista. Estoy sentado en la oficina de este abogado con mis padres, mis 2 primos y Jessica cuando el abogado suelta la bomba. A mi nieto, Michael, que siempre me trató con respeto y nunca me pidió nada. Le dejo mi cartera de inversiones, valorada actualmente en aproximadamente $380,000. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Literalmente pensé que había oído mal. Lo siento, ¿podría repetir eso? Le pregunté. $380,000. Señor Thompson, su abuelo era un inversor bastante astuto. Al parecer, empezó a comprar acciones de primera categoría en la década de 1980 y simplemente las conservó. Nunca tocó el dinero. Solo siguió reinvirtiendo los dividendos. Mis primos parecían como si les hubieran dado una bofetada. Mis padres me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Y Jessica? A Jessica se le puso una mirada en los ojos que nunca antes había visto, como la de un lobo que acaba de ver un ciervo herido. Después de salir de la oficina del abogado, todos actuaban de forma extraña. Mis primos apenas me hablaban, obviamente molestos porque el abuelo me había dejado todo a mí en lugar de repartirlo. Mis padres estaban contentos por mí, pero sorprendidos. Pero Jessica era diferente. Todo el camino a casa estuvo hablando de lo que podíamos hacer con el dinero, de cómo deberíamos invertirlo, de cómo podríamos finalmente hacer ese viaje a Europa que siempre había querido, de cómo deberíamos buscar una casa más grande. En ese momento, pensé que era dulce que estuviera pensando en nuestro futuro juntos, mirando hacia atrás. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. A la semana de la herencia, toda la personalidad de Jessica cambió. Empezó a hablar de cosas caras constantemente, bolsos de diseñador, vacaciones de lujo, un coche nuevo para ella. No paraba de decir cosas como, ahora nos lo podemos permitir y merecemos disfrutar un poco de la vida, pero esto es lo que realmente me molestó. Empezó a tratarme de forma diferente, más cariñosa, más atenta, más, no sé cómo describirlo. Como si estuviera interpretando ser una buena esposa en lugar de serlo, y se obsesionó con nuestras cuentas financieras, siempre preguntando por el saldo, queriendo saber cómo iban las inversiones, sugiriendo que deberíamos combinarlo todo en cuentas conjuntas, como hacen las parejas casadas de verdad. Llevábamos 3 años casados y nunca le habían importado nuestras finanzas. Ahora, de repente, era una asesora financiera. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención a lo que realmente estaba pasando. Aproximadamente un mes después de la herencia, el comportamiento de Jessica se volvió aún más extraño.
empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, alegando que la clínica dental estaba súper ocupada. Llegaba a casa oliendo a una colonia que definitivamente no era la mía, pero cuando le preguntaba al respecto, decía que era de uno de los pacientes masculinos o que el doctor Peterson llevaba algo fuerte. También se volvió muy reservada con su teléfono, antes lo dejaba por todas partes. Ahora, siempre estaba boca abajo y se lo llevaba al baño. Cuando le pregunté al respecto, dijo que había estado recibiendo muchas llamadas de spam y que no quería molestarme con las notificaciones, pero la verdadera señal de alerta fue cuando empezó a preguntar por nuestro acuerdo prenupcial. Sí, teníamos un acuerdo prenupcial, idea de Jessica. De hecho, cuando nos comprometimos, ella ganaba más dinero que yo y tenía algunos ahorros de su trabajo anterior. Le preocupaba proteger sus bienes si algo salía mal. Me pareció lógico en ese momento. Yo no tenía mucho que proteger de todos modos. El acuerdo prenupcial era bastante sencillo. Lo que trajimos al matrimonio se quedaba separado, lo que ganáramos juntos se repartiría si nos divorciábamos. Como yo había heredado el dinero después de casarnos, técnicamente caía en una zona gris, pero la forma en que nuestro abogado lo había redactado, las herencias se consideraban bienes separados. Mike, dijo Jessica una noche, unas 6 semanas después de la herencia, he estado pensando en nuestro acuerdo prenupcial. ¿No crees que deberíamos, quizás, actualizarlo? Quiero decir, ahora estamos en una situación diferente económicamente, actualizarlo como. Bueno, ahora somos un equipo, verdaderos compañeros. Tal vez deberíamos deshacernos de él por completo, demostrar que confiamos plenamente el uno en el otro. La miré fijamente. Yes, tú fuiste la que quiso el acuerdo prenupcial en primer lugar, dijiste que era importante para protegernos a ambos. Eso era diferente, éramos más jóvenes. No sabíamos si el matrimonio funcionaría, pero ahora estamos sólidos, ¿verdad? Estamos construyendo una vida juntos. ¿El acuerdo prenupcial simplemente se siente desconfiado? ¿Desconfiado? Claro, la mujer que de repente quería acceso a mi herencia pensaba que nuestro acuerdo prenupcial era desconfiado. No sé, Yes, parece que si no está roto, no lo arregles, ¿sabes? Su cara cambió solo por un segundo, pero lo capté, pura ira, rápidamente cubierta con una expresión de dolor. Solo pensé, no importa, supongo que entendí mal qué tipo de matrimonio tenemos. Empezó a darme la espalda después de eso, no más hablar de nuestro dinero, no más ser extra cariñosa, solo de vuelta a la Jessica normal, excepto que de alguna manera peor. Fue entonces cuando empecé a prestar atención realmente a lo que estaba haciendo. Empecé a notar cosas que me había perdido antes. Como que había estado revisando mi correo cuando no estaba en casa, empecé a dejarlo en órdenes específicas y a comprobarlo cuando volvía del trabajo. Siempre estaba movido, o como había estado haciendo preguntas muy específicas sobre mis cuentas de inversión. ¿Qué compañía las gestiona? ¿Tienes acceso en línea? ¿Qué pasaría si te pasara algo a ti? ¿Heredaría yo automáticamente todo? La pregunta sobre la herencia realmente me asustó. Habíamos estado teniendo problemas, estaba empezando a tener serias dudas sobre nuestro matrimonio, y ella estaba preguntando sobre lo que pasaría con mi dinero si yo moría. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando llegué a casa temprano del trabajo un día y la oí hablar por teléfono en nuestra habitación. No, él no aceptará cancelar el acuerdo prenupcial, decía en voz baja, está siendo terco al respecto. Lo sé, pero no es tan simple, la herencia está protegida por él. Sí, estoy trabajando en el plan B. ¿Plan B? ¿Qué demonios era? El plan B. Salí silenciosamente de la casa y volví 20 minutos después, asegurándome de dar un portazo para que supiera que estaba en casa. Cuando la encontré, estaba en la cocina preparando la cena, como si nada hubiera pasado. Hola, cariño, ¿cómo te fue en el trabajo? Preguntó, todas sonrisas. Bien, le dije, ¿con quién hablabas antes? Creí oírte hablar por teléfono cuando entré. Oh, eso era solo mi hermana. Charla de chicas, ya sabes, llamé a su hermana más tarde esa noche. Cuando Jessica estaba en la ducha, Rachel no había hablado con Jessica en más de una semana. Fue entonces cuando supe que mi esposa estaba planeando algo, y no era nada bueno. Después de pillar a Jessica mintiendo sobre la llamada telefónica, empecé a investigar de verdad. Me sentí asqueroso por ello. Quiero decir, esta era mi esposa, la mujer a la que había prometido amar y en la que había prometido confiar para siempre. Pero algo andaba muy mal. Lo primero que hice fue revisar nuestros registros telefónicos en línea. Jessica había estado haciendo muchas llamadas a números que no reconocía, incluido un número al que había llamado como 15 veces en el último mes, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Busqué el número a la inversa y descubrí que pertenecía a un bufete de abogados del centro, Peterson y Asociados, especializado en derecho de
familia y divorcio. Mi esposa había estado llamando a un abogado de divorcios. Mucho, eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habíamos estado teniendo algunos problemas, claro, pero nunca pensé que nos dirigíamos al divorcio, y si lo estábamos, ¿por qué hablaba con abogados a mis espaldas en lugar de hablar conmigo? Entonces recordé esa conversación que había oído sobre el Plan B. Llamé al bufete de abogados y pedí hablar con quien Jessica había estado hablando. La recepcionista dijo que no podía dar información sobre clientes, pero que podía ponerme en contacto con el señor Peterson si quería programar una consulta. ¿Se trata del caso Thompson?, preguntó. ¿El caso Thompson? Mi esposa ya había iniciado un caso. Colgué y me senté en mi camión en el aparcamiento fuera de mi lugar de trabajo, tratando de procesar lo que esto significaba. Jessica se reunía en secreto con abogados de divorcio mientras me pedía que cancelara nuestro acuerdo prenupcial, mentía sobre con quién hablaba por teléfono, preguntaba qué pasaría con mi herencia si yo moría. La imagen que se estaba formando me revolvió el estómago. Conduje hasta la casa de mi amigo Dave esa noche y le conté todo. A Dave nunca le había gustado mucho Jessica, decía que siempre le pareció falsa, pero se había callado la boca porque es un buen amigo. Mike, dijo después de que terminé de explicar, esto suena mal, tío. Como muy mal, ¿crees que está planeando divorciarse de ti por el dinero de la herencia? No sé qué pensar, pero, ¿por qué si no estaría hablando con abogados de divorcio mientras intenta que cancele el acuerdo prenupcial? ¿Has pensado en, quizás, no sé, ponerla a prueba de alguna manera? Ver qué es lo que realmente trama. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Probablemente fue una idea terrible, pero necesitaba saber exactamente qué estaba planeando mi esposa. Al día siguiente, llamé a Peterson y Asociados y programé una consulta. Les dije que mi nombre era Mike Thompson y que estaba interesado en discutir opciones de divorcio. La recepcionista supo inmediatamente quién era yo. Oh, señor Thompson, el señor Peterson ha estado esperando su llamada. Su esposa mencionó que podría ponerse en contacto. Mi esposa le había dicho a su abogado de divorcios que yo llamaría, lo que significaba que estaba planeando que ambos fuéramos clientes o que estaba planeando divorciarse de mí y pensó que necesitaría mi propio abogado. La consulta estaba programada para la semana siguiente, pero no iba a esperar tanto para saber qué estaba planeando Jessica. Ese fin de semana, le dije a Jessica que tenía que trabajar un sábado, lo cual era cierto, pero en lugar de ir al lugar de trabajo después del almuerzo, me estacioné al otro lado de la calle de Peterson y Asociados y esperé. Efectivamente, alrededor de las 2 de la tarde, el coche de Jessica entró en el estacionamiento. Vi a mi esposa entrar en la oficina de un abogado de divorcios un sábado por la tarde, llevando una carpeta que parecía llena de documentos financieros. Estuvo allí casi 2 horas. Cuando salió, estaba hablando por teléfono de nuevo y parecía feliz, emocionada incluso, como alguien que acaba de recibir muy buenas noticias. Seguí su coche desde la distancia, esperando que fuera a casa. En cambio, condujo al centro comercial y se reunió con un tipo que nunca había visto antes, alto, guapo, vestido de traje aunque era sábado por la tarde. Se abrazaron como si fueran más que amigos, mucho más que amigos. Me senté en mi camión, viendo a mi esposa tener lo que obviamente era un almuerzo romántico con otro hombre mientras planeaba en secreto divorciarse de mí. Fue entonces cuando todo encajó. Las noches hasta tarde en el trabajo, las llamadas telefónicas, el repentino interés en cancelar nuestro acuerdo prenupcial, las preguntas sobre mi herencia. Jessica no solo planeaba divorciarse de mí por mi dinero, estaba engañándome y planeando divorciarse de mí por mi dinero, y pensó que se iba a salir con la suya. Después de ver a Jessica con ese tipo en el centro comercial, supe que tenía que ser inteligente sobre cómo manejar esto. Si de todos modos planeaba divorciarse de mí, necesitaba asegurarme de protegerme a mí mismo y a mi herencia. Lo primero que hice fue llamar a mi propio abogado, no a Peterson, sino a un tipo diferente llamado Robert Chen que me había ayudado con algunas cosas de negocios antes. Le conté todo, la herencia, el acuerdo prenupcial, las reuniones secretas de Jessica con el abogado, el engaño. Mike, dijo después de que terminé. La buena noticia es que tu acuerdo prenupcial debería proteger tu herencia. La mala noticia es que si ya está hablando con abogados, probablemente esté planeando impugnar la validez del acuerdo prenupcial. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Hay algunas formas de invalidar un acuerdo prenupcial: reclamar que fue coaccionada para firmarlo, reclamar que es desmesurado, reclamar que no hubo una divulgación financiera completa. Es difícil de probar, pero si tiene un buen abogado, podría hacerte la vida difícil. Entonces, ¿qué hago? Documentamos todo, cada mentira, cada reunión secreta, cada instancia en la que intenta acceder a tus cuentas o pregunta sobre la cancelación del acuerdo prenupcial, y somos proactivos en lugar de reactivos. Chen explicó que si Jessica planeaba solicitar el divorcio de todos modos, sería mejor que yo lo solicitara primero. De esa manera,
Podría controlar la narrativa y presentar pruebas de su engaño y manipulación financiera desde el principio, pero primero, dijo, necesitamos confirmar exactamente qué está planeando, y necesitamos pruebas de la aventura, así que contraté a un investigador privado. Sé que suena dramático, pero Chen dijo que si esto llegaba a los tribunales, tener pruebas documentadas del engaño de Jessica podría ayudar a invalidar cualquier reclamación que hiciera sobre que el acuerdo prenupcial era injusto. Además, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. La investigadora privada era una mujer de mediana edad llamada Sara que solía ser policía. Parecía la mamá de alguien, lo cual supongo que era el punto. En una semana, Sara había confirmado lo que ya sospechaba. Jessica estaba teniendo una aventura con un tipo llamado Marcus, que trabajaba en una firma de marketing del centro. Se habían estado reuniendo para almorzar regularmente durante unos 2 meses y habían estado en un hotel juntos al menos 3 veces. Pero la parte realmente interesante fue lo que Sara descubrió sobre las reuniones de Jessica con Peterson. Tu esposa ha estado preguntando sobre cómo impugnar tu acuerdo prenupcial, me dijo Sara durante una de nuestras reuniones. Según mi fuente en la oficina de Peterson, ella afirma que la presionaste para que lo firmara y que no tuvo una representación legal adecuada. Eso es una completa tontería. Tenía su propio abogado. Ella fue la que quiso el acuerdo prenupcial en primer lugar. Lo sé, pero también ha estado preguntando sobre la manutención conyugal temporal y cómo se divide el dinero de la herencia en Ohio. Definitivamente planea ir tras el dinero de tu abuelo. Sara me entregó una carpeta con fotos de Jessica y Marcus juntos, copias de mensajes de texto, no me preguntes cómo las consiguió, y documentación de todas las visitas de Jessica al bufete de abogados. Hay una cosa más, dijo Sara, tu esposa le ha estado diciendo a la gente que has sido abusivo y controlador con el dinero. Está construyendo una narrativa de que la has estado abusando financieramente y que el acuerdo prenupcial fue parte de ese abuso. Me quedé mirando las fotos de mi esposa besando a otro hombre. Así que planea afirmar que soy abusivo para invalidar el acuerdo prenupcial. Esa sería mi suposición. Es una estrategia común, pintar al esposo como controlador y abusivo, reclamar que el acuerdo prenupcial se firmó bajo coacción y tratar de que el juez lo anule. Me sentí enfermo. Esta mujer a la que había amado y en la que había confiado planeaba destruir mi reputación y robar mi herencia mientras me engañaba con otro tipo, pero no iba a permitir que eso sucediera. Chen y yo pasamos las siguientes 2 semanas preparando nuestra estrategia. Documentamos todo, las mentiras de Jessica sobre trabajar hasta tarde, sus reuniones secretas con abogados, sus intentos de que cancelara el acuerdo prenupcial, sus preguntas sobre mi herencia. También preparamos un par de pruebas para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar Jessica. Empecé a dejar documentos financieros falsos por la casa, impresiones que hacían parecer que mi herencia valía aún más de lo que realmente era. Quería ver si Jessica les tomaría fotos o intentaría copiar la información. Lo hizo. La investigadora privada la pilló fotografiando extractos bancarios y documentos de inversión cuando no estaba en casa. También empecé a mencionar que estaba pensando en actualizar mi testamento para dejarle todo a Jessica si algo me pasaba. Su reacción fue reveladora. De verdad, dijo, iluminándose como un árbol de Navidad, eso es muy dulce, cariño. Pero, ¿no crees que deberías esperar hasta que actualicemos nuestro acuerdo prenupcial primero, solo para asegurarnos de que todo sea consistente? Todo volvía a la cancelación de ese acuerdo prenupcial. Al final del mes, tenía pruebas más que suficientes para demostrar que Jessica estaba engañando, mintiendo y planeando divorciarse de mí por mi dinero. Ahora era el momento de darle la vuelta a la tortilla. Decidí confrontar a Jessica un jueves por la noche a principios de noviembre. Había pasado semanas construyendo mi caso, documentando sus mentiras y preparándome para lo que se venía. Mi abogado tenía todas las pruebas listas y yo ya había redactado los papeles de divorcio para presentarlos a la mañana siguiente, pero primero, quería ver si Jessica me diría la verdad si le daba la oportunidad. Llegué a casa del trabajo esa noche y la encontré en la cocina, preparando la cena, tarareando para sí misma como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si no estuviera planeando destruir mi vida. Hola, cariño, dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, Jess, tenemos que hablar. Algo en mi tono debió de delatarme, porque su sonrisa vaciló un poco. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Siento que nos hemos estado distanciando últimamente y quiero averiguar cómo arreglarlo. Ella se relajó. Oh, Mike, me alegro mucho de que lo saques a colación. He estado sintiendo lo mismo. Tal vez deberíamos pensar en terapia de pareja o algo así. En realidad, estaba pensando que deberíamos ser más honestos el uno con el otro. Ya sabes, realmente abiertos sobre lo que queremos y lo que nos molesta. Absolutamente, la honestidad es muy importante. En un matrimonio, la ironía era increíble. Entonces, ¿hay algo que quieras decirme?
Algo que hayas tenido en mente que no hayas compartido. Jessica pareció pensativa por un momento, como si estuviera considerando si decirme algo importante. Por un segundo, realmente esperé que confesara todo. Bueno, dijo finalmente, he estado pensando que tal vez deberíamos reconsiderar nuestra situación con el acuerdo prenupcial. Sé que dijiste que querías mantenerlo. Pero realmente creo que está creando distancia entre nosotros, como si no confiáramos plenamente el uno en el otro, incluso cuando le di una oportunidad perfecta para decirla. ¿Verdad? Se aferró a su plan de manipularme para que cancelara el acuerdo prenupcial. ¿Algo más? Pregunté. No realmente. ¿Por qué? ¿Hay algo que quieras decirme? En realidad, si lo hay, saqué mi teléfono y empecé a reproducir una grabación. Era la voz de Jessica, hablando con alguien por teléfono sobre el plan B y como no aceptaría cancelar el acuerdo prenupcial, su cara se puso blanca. Mike, puedo explicarlo, puedes explicar esto también. Le mostré una foto de ella y Marcus besándose fuera del hotel en el centro. La boca de Jessica se abrió y se cerró como un pez, ningún sonido salió. ¿O qué tal esto? Saqué copias de sus mensajes de texto. Con Marcus, la investigadora privada realmente se había superado. Mike, por favor, no entiendes, entiendo perfectamente. Jess, me has estado engañando mientras planeabas en secreto divorciarte de mí y tratar de robar mi herencia, me has estado mintiendo durante meses, reuniéndote con abogados a mis espaldas y diciéndole a la gente que soy financieramente abusivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su cara, pero ya no me lo creía. Eso no estaba tratando de robar nada, el dinero. Debería ser nuestro de todos modos, estamos casados. Excepto por ese acuerdo prenupcial que firmaste, el que estás tratando de invalidar alegando que te coaccioné para que lo firmaras, ¿cómo sabes de? Sé de todo, Jessica, las reuniones con Peterson, las mentiras sobre trabajar hasta tarde, tu novio Marcus, sé que has estado fotografiando mis documentos financieros y preguntando por mi testamento, sé que has estado planeando todo esto desde el día que heredé ese dinero. Se derrumbó por completo entonces, sollozando y rogándome que la dejara explicar. Pero, ¿qué había que explicar? Lo tenía todo documentado. Mike, por favor, cometí errores, pero te amo, podemos arreglar esto, terminaré con Marcus, dejaré de hablar con el abogado, podemos volver a cómo eran las cosas, ¿quieres decir cuando pretendías amarme mientras planeabas robarme a ciegas? Si te amo, el dinero no me importa. Me reí. De hecho, me reí a carcajadas. Jess, has pasado los últimos 6 meses tratando de que cancele nuestro acuerdo prenupcial para que pudieras llevarte la mitad de mi herencia en un divorcio. Me has estado engañando y mintiéndome a la cara. No insultes mi inteligencia afirmando que esto no se trata de dinero. Intentó un enfoque diferente. Está bien. Quizás me confundí con el dinero, pero la aventura, eso simplemente sucedió. Estaba sola porque has estado muy distante desde que murió tú. Abuelo, Marcus simplemente estuvo ahí para mí cuando tú no estabas. He estado distante. ¿O has estado distante tú porque has estado demasiado ocupada planeando tu estrategia de salida? La pelea continuó durante otra hora, con Jessica pasando por la negación, la ira, la negociación y de vuelta a la negación. Intentó todas las tácticas de manipulación del libro. Fue mi culpa por no prestarle suficiente atención. Fue el estrés de mi herencia cambiando nuestra dinámica. Fue solo un error que se salió de control. Pero ni una sola vez asumió la responsabilidad real de lo que había hecho, ni una sola vez pareció entender que había traicionado nuestro matrimonio de la peor manera posible. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó finalmente, cuando se dio cuenta de que sus lágrimas y excusas no funcionaban. Ahora, presento el divorcio, a primera hora de la mañana. Mike, por favor, no hagas esto, lo perderé todo. Deberías haber pensado en eso antes de decidir engañarme y tratar de robar mi herencia. Esa noche, Jessica durmió en la habitación de invitados. Apenas dormí. Pero no porque estuviera triste, en realidad, estaba aliviado. La incertidumbre había terminado. Sabía exactamente quién era mi esposa realmente, y sabía exactamente qué tenía que hacer al respecto. A la mañana siguiente, mientras Jessica estaba en el trabajo, mi abogado presentó los papeles de divorcio, citando adulterio y mala conducta financiera. Jessica fue notificada en su oficina esa tarde. La guerra había comenzado oficialmente. La reacción de Jessica al ser notificada de los papeles de divorcio fue explosiva. Me llamó, gritando, desde el aparcamiento de su oficina unos 20 minutos. Después de que el notificador se fuera, ¿qué demonios, Mike? Presentaste el divorcio, pensé que íbamos a arreglar las cosas. Cuando dije eso, te dije que sabía de todo y que iba a presentar el divorcio, que parte de eso sugería que estábamos arreglando las cosas. Esto es una locura, no puedes simplemente tirar por la borda 3 años de matrimonio por un error. Un error, llamaba a meses de engaño y manipulación financiera un error.
Yes, no estoy tirando nada por la borda, tú ya lo tiraste por la borda cuando decidiste engañarme y tratar de robar mi dinero. Empezó a llorar de nuevo. Mike, por favor, tienes que darme otra oportunidad, sé que me equivoqué, pero te amo, podemos ir a terapia, haré lo que quieras, lo que quiero es un divorcio, mi abogado se pondrá en contacto para dividir los bienes. ¿Qué bienes? No tenemos ningún bien. En realidad, si tenemos, la casa, tu coche, algunos ahorros, no te preocupes. Obtendrás exactamente lo que el acuerdo prenupcial dice que te corresponde. Larga pausa. Mike, sobre el acuerdo prenupcial, creo que deberíamos hablar sobre si es realmente justo. Quiero decir, mucho ha cambiado desde que lo firmamos, incluso en medio del divorcio. Todavía intentaba invalidar el acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial es perfectamente justo, Yes. Te vas a dar cuenta de eso muy pronto. Colgué e inmediatamente recibí una llamada de mi abogado. Chen, bueno, eso no tardó mucho, dijo, la oficina de Peterson acaba de llamar, quieren programar una reunión para discutir opciones de acuerdo, ¿ya? Acaba de ser notificada hace 2 horas, eso es porque saben que no tienen mucho caso, si estuvieran seguros de impugnar el acuerdo prenupcial, presentarían mociones y comenzarían la investigación. El hecho de que quieran llegar a un acuerdo de inmediato me dice que han mirado las pruebas y se han dado cuenta de que están jodidos. La reunión de acuerdo se programó para la semana siguiente. Peterson solicitó que tanto Jessica como yo asistiéramos junto con nuestros abogados para discutir una resolución amistosa que fuera en el mejor interés de todos. Mientras tanto, Jessica intentó todo lo que se le ocurrió para que cambiara de opinión. Apareció en mi lugar de trabajo, llorando y rogándome que reconsiderara. Tuve que hacer que mi capataz la escoltara fuera de la propiedad porque estaba haciendo una escena frente a mi equipo. Llamó a mis padres, diciéndoles que estaba siendo cruel e irrazonable, que había cometido un error pero que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar nuestro matrimonio. Mi mamá, de hecho, me llamó para preguntarme si estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto. Mamá, me ha estado engañando durante meses y tratando de robar el dinero del abuelo, que parte de eso suena como algo que deberíamos arreglar. Lo sé, cariño, pero el matrimonio es un trabajo duro, tal vez terapia, mamá. Ella planeaba divorciarse de mí de todos modos. La única razón por la que quiere seguir casada ahora es porque descubrió que no va a conseguir nada de dinero. Mi papá fue más comprensivo. Hijo, si hizo lo que dices que hizo, entonces tienes toda la razón en divorciarte de ella. No dejes que nadie te haga sentir culpable por quedarte con alguien que te traicionó. Jessica también intentó poner a nuestros amigos en común en mi contra, diciéndoles que estaba siendo vengativo y usando el acuerdo prenupcial para castigarla por un error del que estaba arrepentida. Algunos de ellos le creyeron al principio, hasta que empecé a mostrarle a la gente las pruebas. Es difícil discutir con fotos de tu esposa besándose con otro tipo. La reunión de acuerdo fue un desastre para Jessica. Peterson claramente había hecho su tarea desde nuestra llamada telefónica semanas antes, sabía del engaño, sabía de los intentos de Jessica de manipularme para que cancelara el acuerdo prenupcial y sabía que cualquier impugnación de la validez del acuerdo prenupcial iba a fracasar. Mi cliente está dispuesto a aceptar los términos del acuerdo prenupcial, dijo unos 5 minutos después de iniciada la reunión. Esperamos poder resolver esto rápida y amistosamente. Jessica parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Eso es todo? ¿No vas a luchar por nada? Peterson le dirigió una mirada que podría haber congelado el infierno. Señorita Thompson, dadas las pruebas de adulterio y la clara documentación de sus intentos de manipular los aspectos financieros de su matrimonio, le aconsejo encarecidamente que acepte los términos del acuerdo prenupcial y siga adelante, pero el acuerdo prenupcial no es justo. Renuncié a los mejores años de mi vida por este matrimonio. El acuerdo prenupcial es perfectamente legal y exigible, dijo Chen. Su cliente lo firmó voluntariamente con asesoramiento legal independiente después de una divulgación financiera completa. Los términos son razonables y no desmesurados. Cualquier intento de impugnarlo fracasará y solo resultará en mayores honorarios legales. Al final, Jessica obtuvo exactamente lo que el acuerdo prenupcial decía que le correspondía: sus pertenencias personales, su coche, que todavía tenía 2 años de pagos pendientes, y la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta, valor total de unos $8,000, mi herencia, la casa, mi equipo de negocios, todo lo demás se quedó conmigo. Jessica firmó el acuerdo, pero estaba furiosa. Esto no ha terminado, Mike, dijo mientras salíamos de la oficina del abogado. Te vas a arrepentir de esto. Te di todo y lo estás tirando por la borda por un error. Yes, dije, no me diste todo, me diste mentiras y traición, y no fue un error, fueron meses de engaño calculado, lo que sea que te ayude a dormir por la noche. El divorcio finalizó 6 semanas después. Jessica se mudó con Marcus, lo que honestamente me hizo reír.
Había arruinado su matrimonio para estar con este tipo y ahora estaba atrapada con él. Me preguntaba cuánto tardaría en aburrirse y empezar a buscar su próximo objetivo. Eso fue hace 8 meses. 8 meses desde que descubrí quién era realmente Jessica y la saqué de mi vida para siempre. Por un tiempo, pensé que ese era el final. El divorcio era definitivo. Se había mudado con Marcus y supuse que ahora sería su problema. Cambié mi número, la bloqueé en las redes sociales y traté de seguir adelante con mi vida. Pero Jessica aparentemente no manejó bien el rechazo. Durante los primeros meses después del divorcio, siguió intentando contactarme a través de amigos en común. Siempre con alguna excusa sobre la necesidad de recoger algo que había olvidado en la casa o queriendo hablar las cosas para tener un cierre. Lo ignoré todo. Cualquier cosa que hubiera dejado atrás fue a Goodwill, y en lo que a mí respecta, tuvimos todo el cierre que necesitábamos cuando firmó los papeles de divorcio. Luego empecé a oír historias por la ciudad sobre cómo Jessica le decía a la gente que yo había sido financieramente abusivo durante nuestro matrimonio, que le había ocultado bienes, que la había manipulado para que firmara un acuerdo prenupcial injusto. Lo que pasa con los pueblos pequeños es que los chismes se extienden rápido, pero la verdad suele alcanzar. Demasiada gente conocía la historia real y las mentiras de Jessica no resistían un escrutinio básico. Además, Marcus aparentemente no era el caballero de brillante armadura que Jessica pensaba que era. Se rumoreaba por la ciudad que se había cansado de mantener su caro estilo de vida con su sueldo de marketing. Resulta que Jessica tenía gustos caros cuando otra persona pagaba por ellos. Alrededor del 5.º mes, oí por el boca a boca que Marcus había echado a Jessica. Se había mudado temporalmente con su hermana mientras resolvía las cosas. Me sentí un poco mal por su hermana, pero sobre todo me alegré de que Jessica fuera el problema de otra persona. Luego, el mes pasado, todo cerró el círculo de la manera más hermosa posible. Estaba en Home Depot comprando suministros para un trabajo cuando me encontré con Marcus. Nunca lo había conocido en persona, solo lo había visto en fotos, pero lo reconocí de inmediato. «Eres Mike, ¿verdad?», dijo, acercándose a mí. En la sección de madera, el exmarido de Jessica. Sí, ese soy yo. Te debo una disculpa, tío. No tenía ni idea de que estaba casada cuando empezamos. Ya sabes, me dijo que ya estaban separados. Por supuesto que lo hizo. Mira, me siento asqueroso por todo el asunto, pero quería agradecerte por divorciarte de ella, porque probablemente me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Esto era interesante. ¿Qué quieres decir? Se mudó conmigo después de tu divorcio y al principio todo era genial. Pero luego empezó a presionarme para que le propusiera matrimonio, hablando de cómo podíamos casarnos y combinar nuestros bienes. No paraba de preguntar por mis ahorros, mi cuenta de jubilación, si tenía algún dinero familiar. Empecé a reír. No pude evitarlo. Déjame adivinar. Quería que pusiera su nombre en todo. Exactamente. Y cuando dije que pensaba que era demasiado pronto para eso, se puso desagradable, acusándome de no confiar en ella, diciendo que era igual que tú, controlador y paranoico con el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a prestar más atención a lo que estaba haciendo. Descubrí que había estado revisando mi correo, revisando mis extractos bancarios cuando no estaba. Incluso intentó usar mi tarjeta de crédito sin preguntar para comprar un bolso caro. Marcus negó con la cabeza, cuando la confronté al respecto. Dijo que de todos modos estábamos prácticamente casados y que las parejas deberían compartir todo. ¿Te suena familiar? Muy familiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había cambiado en absoluto. Estaba jugando el mismo juego conmigo que había jugado contigo, así que le dije que se mudara. Bien por ti, tío. Lo más loco es que en realidad pareció sorprendida de que estuviera rompiendo con ella, como si no pudiera entender por qué estaría molesto porque revisara mis cosas y gastara mi dinero sin permiso. Hablamos unos minutos más y Marcus me contó algunos otros detalles interesantes sobre el comportamiento de Jessica. Al parecer, le había estado diciendo que yo le había robado su parte legítima de mi herencia y que estaba considerando emprender acciones legales para conseguir lo que se merecía. Le dije que eso era una locura, dijo Marcus. No puedes robar tu propia herencia, y si tenías un acuerdo prenupcial, entonces así son las cosas. Pero estaba convencida de que los tribunales verían las cosas a su manera si simplemente explicaba su versión de la historia. Después de que Marcus y yo nos separamos, llamé a mi abogado para advertirle sobre las amenazas de acciones legales de Jessica. Shen simplemente se rió. Mike, ya hemos pasado por esto. El divorcio es definitivo, el acuerdo prenupcial se mantuvo y no tiene fundamentos para ningún tipo de apelación, solo está amargada. Porque su plan no funcionó, entonces no necesito preocuparme por eso. No. A menos que realmente presente algo, lo cual sería frívolo y probablemente resultaría en sanciones contra su abogado. Dudo que ningún abogado de buena reputación tome ese caso. Pensé que ese era el final, pero estaba equivocado. Hace 2 semanas, recibí una llamada que nunca esperé.
Mike, soy Jessica, casi colgué de inmediato, pero algo en su voz me detuvo. Sonaba rota. ¿Qué quieres, Jess? Necesito pedirte un favor, un gran favor, lo dudo, Mike, por favor, estoy desesperada, estoy a punto de perder mi apartamento, no puedo pagar mi coche y no tengo a nadie más a quien llamar, ese no es mi problema, sé que me odias y sé que arruiné nuestro matrimonio, pero estuvimos juntos 3 años, ¿eso no cuenta para algo? Me senté por un momento, genuinamente curioso por saber a dónde iba esto. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Un préstamo, solo lo suficiente para recuperarme, te lo devolveré, lo prometo, solo necesito como $15,000 para ponerme al día con mis facturas y conseguir un depósito para un nuevo lugar. Empecé a reír, no pude evitarlo, déjame entender esto, me engañaste, trataste de robar mi herencia. Mentiste a todo el mundo sobre que era abusivo y ahora, ¿quieres que te dé dinero? No es dar, es prestar, te lo devolveré, ¿con qué? Lo último que supe es que perdiste tu trabajo en la clínica dental y Marcus te echó. Larga pausa. ¿Cómo supiste eso? Pueblo pequeño, Jess, los rumores corren, así que, déjame preguntarte esto, ¿qué te hace pensar que estaría dispuesto a ayudar a alguien que intentó destruir mi vida? Porque eres una buena persona, Mike, siempre lo fuiste, lo sé que te hice daño, pero en el fondo no eres cruel, estaba tratando de manipularme una última vez, apelando a mi buen corazón para sacarme dinero. ¿Sabes qué, Jess? Tienes razón, soy una buena persona, por eso voy a darte un consejo gratis en lugar de dinero. Mike, por favor, consigue un trabajo. Cualquier trabajo, múdate a un lugar más barato, deja de esperar que otras personas resuelvan tus problemas por ti, y tal vez, solo. Tal vez, tómate un tiempo para pensar en cómo terminaste en esta situación, no puedo creer que seas tan desalmado, te amé, Mike, estábamos casados. No, Jess. Amabas lo que pensabas que podías tomar de mí, hay una diferencia, esto no ha terminado, encontraré la manera de conseguir lo que me deben. Buena suerte con eso, colgué e inmediatamente bloqueé el número. Esa noche, me senté en mi porche con un vaso de té dulce, pensando en lo lejos que había llegado desde que todo esto empezó. La casa estaba tranquila, en paz, mi negocio iba mejor que nunca, incluso había empezado a salir de nuevo con una dulce maestra de primaria llamada Amy, que aún no sabía de mi herencia porque nos lo estábamos tomando con calma. Jessica estaba exactamente donde se merecía estar, sin dinero, sola y enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Había tenido un buen hombre, un matrimonio estable y una vida cómoda, y lo había tirado todo por la borda porque se volvió codiciosa. Algunas personas podrían pensar que fui cruel por no ayudarla cuando llamó. Pero aquí está la cosa, Jessica ya me había mostrado exactamente quién era alguien que mentiría, engañaría y robaría para conseguir lo que quería. Darle dinero no la habría ayudado a convertirse en una mejor persona, solo la habría habilitado para seguir siendo la misma persona manipuladora que siempre había sido. Lo mejor que hice fue protegerme con ese acuerdo prenupcial, lo segundo mejor que hice fue reconocer quién era realmente Jessica y sacarla de mi vida antes de que pudiera hacer más daño. Estos días duermo como un bebé, sabiendo que confié en mis instintos. Protegí lo que mi abuelo trabajó toda su vida para construir, y me deshice de una persona tóxica que intentaba destruir mi futuro. Justicia servida.